Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, hermanos y hermanas de todo Latinoamérica, el Abya Yala. Nos complace hoy presentar este nuevo ciclo denominado Marx y la modernidad, el curso que impartió el doctor Enrique Dussel en La Paz, Bolivia, el año 1995. Y a propósito, también el día de hoy recordamos, en realidad el día de ayer, ya se recuerda, el nacimiento, el natalicio del doctor Dussel, quien nació el 24 de diciembre de 1934 en la ciudad de La Paz, justamente en la provincia de Mendoza, en Argentina. Y recordemos que él falleció el 5 de noviembre del año 2023 en la Ciudad de México. Conocido filósofo de la liberación, historiador y también tiene estudios en ciencias de la religión. El profesor Dussel, además de eso, nos parece muy importante que en este audio, que es parte de la historia que ha trabajado el maestro Dussel, vamos a estar comentando cortamente para poder introducir a este nuevo ciclo del curso Marx y la modernidad. Conmigo también se encuentra nuestro hermano parte de AFIL Bolivia, Felipe Terán. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo de qué hora nos escuchen allá del otro lado. Queremos recordar también en este natalicio de Dussel, y para eso queremos compartir este curso que van a ser varias sesiones de los que dio Dussel sobre Marx y la modernidad, y donde él trabajó en esta primera sesión el concepto de modernidad tal cual él la define como un inicio en la etapa colonial, pero después la modernidad que hoy vivimos, él la va a llamar segunda modernidad, ¿no? Y hay que ahí diferenciar claramente que muchos hablan de eurocentrismo, etcétera, pero siguen asumiendo los prejuicios de Hegel y compañía, donde asumen que es Europa la que se universaliza, y Dussel nos muestra claramente que Europa era una periferia y que en realidad ellos, si bien tuvieron algo, fue gracias al Indostán, fue gracias a China, fue gracias a India, fue gracias al mundo musulmán que constituyó Europa, porque, bueno, ellos prácticamente estaban en Córdoba, estaban en diferentes partes también de España, y fueron muy constitutivos para la España que después llega a América Latina. Sin lo que tenemos en este primer audio justamente va a tratar de partir sobre un contexto más amplio de la historia mundial y va a quedar, creo, todavía el tema de entrar al texto mismo de Marx, porque es una introducción que hace el doctor Dussel, en donde hace énfasis en este punto que trata Felipe también, que es no partir de la historia moderna, ¿no? Sino más bien buscar otra historia mundial para fundamentar la posición, en este caso el análisis que se va a hacer de la obra de Marx. Justamente pensando, este análisis se lo hace pensando desde los problemas latinoamericanos propios de los años 90, y donde el doctor Dussel recalca varias veces el daño que hizo el marxismo clásico, el daño que hace el marxismo de manual. Y ante eso justamente plantea la lectura propia de Marx, no para ser marxista, lo recalca también varias veces él en este curso y muchas de sus obras. Y algo que él recalca también es que es un autor muy importante y muy actual, Marx, que está tratando justamente el problema del capitalismo, al cual de alguna u otra forma América Latina termina siendo presa del capitalismo mundial, y se va notando la importancia del pensamiento de Marx, pero me parece que hay una ruptura con el marxismo latinoamericano justamente, aunque hasta el día de hoy, que estamos en el año 2025, finalizando el 2025, ya sería desde el 95, 2005, 15, 25, 30 años después, estos sujetos que eran agentes del marxismo clásico siguen
del marxismo tradicional siguen, incluso hablan a veces intentando llevar a Dussel como parte del marxismo tradicional, parte del marxismo clásico, cuando Dussel en todas sus obras recalca que este es uno de los principales problemas que tiene que ver en nuestro caso con pensar el colonialismo que viene tanto de este marxismo tradicional y ha fallado, dice Dussel, especialmente de la versión rusa, de la versión de la URSS, y al mismo tiempo tener una concepción crítica de lo que es el capitalismo, sobre todo burgués, de lo que es la expansión del capital y lo que de alguna forma se va a llegar a tener justamente en América Latina es el proyecto neoliberal muy implantado ya en los años 90 que hoy en el 2025 está de retorno. Y en ese sentido, pues Dussel nos llama a la reflexión justamente y esperemos que este curso sirva para volver a problematizar estos problemas y con ello les invitamos a escuchar este nuevo ciclo del curso dictado por el doctor Enrique Dussel, Marx y la modernidad. Bienvenidos. Bienvenidos a todos y que sean buena hora. He propuesto este tema, Marx y la modernidad. Se dan cuenta que son dos conceptos, uno es una persona y otro es un fenómeno, pero sumamente polémicos en este momento. Pero lo he elegido con toda conciencia porque creo que en el primer caso, Marx es un clásico para el futuro, así como Platón sigue siendo un clásico. Pero Marx más que eso porque ha influenciado a parte de la humanidad y lo seguirá siendo. Y justamente voy a mostrar cómo lo va a seguir siendo. Y el derrumbe del socialismo en la Europa del Este, no en el tercer mundo, la China no se ha derrumbado, Vietnam no se ha derrumbado, Cuba tampoco. Por lo tanto, si sumamos cifras, que no significa nada, porque las cifras a veces no es tanto, pero sumando la ex Unión Soviética con toda la Europa del Este son unos 280, 300 millones, 4 veces menos que la China. Quiere decir que la China no se ha derrumbado y sigue ahí funcionando. Quiere decir que hay ciertas cosas que la propaganda nos convence, pero que yo querría ir al fondo y mostrar como aún en el caso que se hubiese derrumbado, que no es verdad, Marx va a seguir teniendo sentido. Y su sentido va a tener ahora más que antes. Y con respecto a América Latina y aún a Bolivia. Porque Marx fue un gran crítico del capital. Y ahora lo estamos sufriendo como nunca. Sus críticas son más pertinentes que el siglo pasado. Al decir esto estoy contra casi toda la corriente. Estoy convencido de eso y 3 libros que me han llevado 15 años de lectura línea por línea de Marx y sus inéditos. Van a ver ustedes la complejidad del problema de Marx, pues está en el futuro en gran parte y por eso entonces me atrevo a hablar de este tema. Mi primer charla de hoy, los 45 minutos, sin embargo, me voy a referir poco a Marx, apenitas un poquito al comienzo y otro poco al final, pero para hacer un marco. Va a ser un marco un tanto enorme y voy a tener que ir muy rápido. Pero les quiero leer un pequeño texto de Marx. Uno de ellos está El Capital, que dice: el capital es el trabajo muerto. Es una expresión extraña. Es el trabajo muerto que solo se vivifica a la manera del vampiro al chupar trabajo vivo, cuanto más trabajo vivo chupa. Son puras metáforas, pero metáforas que tienen sentido. Vamos a ver si el viernes logro mostrarle el sentido que tienen. Es como un vampiro que chupa sangre. El otro texto ya relacionado a mi tema de hoy, dice en un texto, también del Capital, el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas de América. Está pensando en el Potosí, o es decir, en Bolivia. Esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen. Está pensando en los quechuas y aymaras que dejaron su sangre en el fondo de nuestras minas. La conquista y el saqueo de las Indias occidentales, América Latina.
Y luego sigue, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras. Marx escribía fuerte. Tomaba a los negros como si fueran pieles de conejo o pieles de zorro, porque así lo tomaban. Caracterizan los albores de la era de la producción capitalista. Bien, voy a hablar de la era de la producción capitalista. ¿Cómo se llama? Desde otro punto de vista, que voy a definir y mostrar, eso es la modernidad. Por eso que mi tema es Marx y la modernidad. Entonces Marx lo cito ahora y no lo voy a citar sino hasta el final de esta charla, para problematizar qué es la modernidad. Y como ahora se ha hecho bastante, pues, tema de discusión, el problema de la posmodernidad, debo decirle que hace 12 días he estado en París en un congreso justamente de Actuel Marx, una gran revista, y eran 500 participantes en un congreso europeo y habíamos algunos latinoamericanos en París sobre Marx. Y viendo un poco el ambiente, ¿cómo anda esa posmodernidad? Pues ha desaparecido en París. Entonces digo esto para darse cuenta que hay que también ver qué es lo que quiso decir esos autores y qué es lo que ya quedó atrás. Hay que mirar para el futuro. Yo hablo de transmodernidad y no posmodernidad, pero veremos. De todas maneras, saber lo que es la posmodernidad es saber lo que es la modernidad primero, porque la pos se define por la modernidad. Y bien, ahí ya tengo un problema más enorme. Hay una visión eurocéntrica de la modernidad. Y es prácticamente la que yo conozco en todos, y aún en los posmodernos, y aún en muchos posmodernos latinoamericanos. ¿Qué significa una visión eurocéntrica de la modernidad? Les quiero leer un textito de Max Weber. Está un poco atravesado, lo leo, pero escuchen. ¿Qué encadenamientos de circunstancias, dice Max Weber en un prólogo a su trabajo sobre sociología de la religión, qué encadenamiento de circunstancias han conducido a que precisamente en el suelo de Occidente y solo aquí, está en Europa él, se produjeran fenómenos culturales que, al menos tal como nosotros solemos representárnoslo. Yo le diría a Max Weber, justamente, esa manera como tú te lo soles representar es lo que yo voy a objetar. Voy a empezar de nuevo y voy a saltar esa exclamación de él. ¿Qué encadenamientos de circunstancias han conducido a que precisamente en el suelo de Occidente, es decir, Europa, y solo aquí, se produjeran fenómenos culturales que estaban en una dirección evolutiva de significación y validez universales? De otra manera, ¿cómo es que en Europa se dio un proceso que luego se expandió al mundo y Europa devino universal? Y ese fenómeno de universalización es la modernidad. Y ahora se habla mucho, desde Clinton, su equipo de relaciones exteriores, de la globalización. Y entonces se está globalizando el mundo y está globalizando el mercado, y la Coca-Cola entra hasta las últimas tribus del África. Globalización como último proceso de la universalización. ¿Esto qué supone? Y le voy a leer un texto de un gran pensador europeo que expresó de una manera más tremenda esto, con una autosuficiencia infinita que Kierkegaard le llamaba su soberbia. Se llama Hegel. Escuchen cómo Hegel habla de su Alemania. Si algún boliviano hablase así de Bolivia, ustedes dirían que es ridículo. Pero como lo dice Hegel, está muy bien. Escuchen. El espíritu germano es el espíritu del nuevo mundo, cuyo fin es la realización de la verdad absoluta, cuya autodeterminación infinita de la libertad tiene por contenido su propia forma absoluta. Hegel. Traducida. El espíritu germano, que es como el espíritu europeo, es la verdad absoluta. ¿Y cuál es su contenido? La autoconciencia que tienen de su propia cultura. Pero ellos no piensan que eso es válido para Europa, ellos piensan que es válido para todo el mundo, para América Latina y por supuesto también para Bolivia. Entonces, hay una pretensión en el sentido de que la modernidad es algo así como un proceso que surge en Europa y que culmina en la Ilustración y que después se expande a todo el mundo. Hasta el mismo Jürgen Habermas,
es un gran filósofo vivo y muy importante, cuando comenta Hegel, dice que la modernidad es un proceso que surge en el Renacimiento, que va a la Reforma Protestante, la Ilustración alemana francesa, la Revolución Francesa y por último el Parlamento inglés. Ustedes, como ven, es una geografía. Va de Italia a Alemania, a Francia y a Inglaterra. Es decir, parte del Renacimiento y después el norte de Europa. Ustedes dirán, pues si eso es lo que estudiamos siempre nosotros. Ese fenómeno que se expande desde Europa le llaman la modernidad. Bueno, si yo aceptara eso, entonces no podría menos que tener una visión eurocéntrica de la modernidad. Y es lo que mucha gente piensa. Yo voy a dedicar lo que sigue para mostrar otra visión, que yo llamo, que no es provinciana, que no es regionalista, sino mundial. Imagínense diciendo esto en alemán en más de 20 universidades alemanas, diciéndole esta visión de Habermas y de Hegel en alemán, en Alemania, es provinciana y regionalista. La gente abría los ojos y cuando yo explicaba, empezaban a entender que quizás tuviera razón. Pero en fin, miren ustedes el problema. El segundo manera de ver esto es que la modernidad, van a ver ustedes, es un problema efectivamente que afecta a toda la humanidad, pero no como los europeos lo piensan, sino por otras razones, siguiendo otro proceso y por lo tanto autointerpretándonos nosotros, los que sufrimos como parte de la modernidad, todo el fenómeno de otra manera. Para eso me van a permitir 5 minutos, y como son 5 minutos, va a ser un desastre lo que voy a hacer, porque no se puede hacer en 5 minutos, mostrar lo siguiente. Hay una polémica entre Gunther Frank, Samir Amin, Wallerstein y mucha otra gente sobre lo que se llama el sistema mundo, the world system. En América Latina hace muchos años, 25 más, planteamos el tema de la teoría de la dependencia. Muchos dicen que ya no tiene validez, pues nadie la refutó y sigue teniendo validez. Nadie la refutó y sigue teniendo validez. Pero lo único que se ha ampliado como teoría del sistema mundo, que es lo que yo querría proponerles ahora. Gunther Frank dice lo siguiente: el sistema que ahora dice globalizarse surgió hace 5.000 años. ¿Cómo? Y bien, muy rápido, Egipto, ¿se acuerdan del Egipto que estudiamos por ahí en la escuela? 3.000 años antes de Cristo, pues organiza todo el Valle del Nilo y hace una civilización tremenda que todavía sigue viviendo. Samir Amin da la casualidad que es egipcio, aunque trabaja en Dakar y es un gran economista y conoce muy bien el Egipto. Y la Mesopotamia, algo antes, 4.000 años antes de Cristo, en los ríos Éufrates y Tigris, hace una gran civilización y se conectan. Entonces dice Samir Amin y también sobre todo Gunther Frank, ahí comienza el primer sistema interregional, 2 sistemas distintos. No me puedo detener el tema, pero por ejemplo el alfabeto fonético es gracias al resultado de un sistema ideográfico y uno cuneiforme, mezclado, los cuales da en biblos el origen del alfabeto. Es parte de un sistema de 2 culturas. Voy rápido. Lo siguiente es la India, 2.500 años antes de Cristo, los grandes culturas Mohenjo-Daro, el Penyab, etc. La China, mucho más reciente, 2.000 años antes de Cristo. El Pacífico, centro de las expansiones. La llegada del hombre a América. Las culturas mesoamericanas cuya época clásica están del 400 al 800 en el Teotihuacán, y la cultura que después llega a ser el imperio inca, que también tienen el Tiahuanaco, pues una época de florecimiento clásica, pongamos del 300 al 700. Quiere decir que dentro del 4.000 años antes de Cristo y nuestra primer cultura clásica, vean ustedes, hay como 4.300 años. Y la historia va hacia el este. En mi colegio yo estudié la historia antigua. Y la historia antigua, como piensa Hegel, partía de la China, después la India, después eran los persas, después eran los griegos, después los romanos, después la Edad Media, y después la Edad Moderna. O es decir que la visión que yo tengo de mi escuela es que todo empieza en la China, India, los persas, los griegos, los romanos, Edad Media,
la Edad Moderna, y después Estados Unidos, le cae muy bien a ellos porque sigue para el este. Entonces la historia para Hegel es del este hacia el oeste. Yo siempre pregunto, para seguirme con mi estadística, ¿alguno de ustedes estudió historia en otro esquema que historia antigua, medieval y moderna? Hay mucha gente aquí, nadie levanta la mano. Que sí que todos ustedes estudiaron eso. ¿De dónde lo sacaron? De sus maestros. ¿Y de dónde sacan sus maestros? De los románticos alemanes del siglo XVIII, que inventaron la historia desde la eurocéntrica. ¿Dónde están los incas y los aztecas? En la antigüedad. No existen, porque la antigüedad empieza en China. ¿Quién pone en la historia a nuestros autóctonos culturas? Colón o Pizarro. Se dan cuenta que nuestra historia es una pura ideología eurocéntrica. Este es el lugar de nuestras culturas primitivas. Al este de las culturas del este, asiáticas en todo, el extremo oriente del oriente, cuyo centro es el Pacífico. No puedo hacer crecer. ¿Cuál es el segundo proceso o sistema interregional euroasiático? El segundo sistema euroasiático es la invasión de los que se llaman pueblos indoeuropeos. Estos pueblos, desde lo que hoy es casi Chechenia, ahí están peleando los rusos con los chechenos, uno no sabe la historia. Al norte del Mar Negro había pueblos que domesticaron el caballo y usaban el hierro, y entonces invadieron la China, la India, y eran los arios, eran los medos y los persas, eran los griegos, eran los romanos, eran los celtas y eran los germanos. Estos pueblos dominaron esta región y entonces conectaron este primer sistema con la China. Ese es el segundo sistema interregional. El primero fue Egipto, Mesopotamia. El segundo es la conexión ahora ya del Mediterráneo, el norte del África, con la China, por lo que se llama las estepas, enormes caravanas que surcaban estas regiones. El centro de este sistema se encuentra aquí. Es las regiones en donde Kabul, hoy es Pakistán, se conectaba a la China, y acá los griegos avanzaron, en fin, es la región seleucida, que nosotros nunca estudiamos. Los ptolomaicos estaban aquí. No voy a perder más tiempo porque dije en 5 minutos iba a explicar este tema. El tercer momento es que de pronto, de los dominados de estos sistemas esclavistas y del hierro, dualistas cuerpo-alma, surge una protesta popular ética. Y eso entonces es el profetismo judío, la expansión del cristianismo y del movimiento musulmán. Hay que darse cuenta que fue desde los pobres del Imperio Romano y Persa, desde donde el pensamiento, no solamente cristiano, sino el pensamiento musulmán, se extendió. Y entonces, en el momento del descubrimiento de América, 1402, miren cómo era más o menos el mapa. La Europa occidental era una pequeña región que estaba desde Granada en manos de los árabes, musulmanes, hasta Viena, que iba a ser poco después sitiada por los turcos, musulmanes, y los musulmanes en este año estaban en Granada hasta el 3 de enero. El 5 entrarán los llamados reyes católicos y expulsarán al último reino árabe en Europa, que era en Granada. Estaban en el Marroco, esto es África, avanzaban hacia el sur de Sahara por los comerciantes, el mundo musulmán. Estaban lo que es Egipto, toda esta región. Los turcos habían conquistado nada menos que toda Grecia. Los bosnios, leemos en la televisión que están los bosnios luchando. ¿Por qué hay musulmanes en Yugoslavia? Bueno, porque los turcos dejaron a los bosnios como musulmanes en su ida hacia Viena. Y entonces lo que era Rusia después estaba en manos de los mongoles, y estos mongoles también eran de creencias musulmanas. Y luego entonces estaba todo el Medio Oriente musulmán. El norte de la India estaba en manos del sultanato de Delhi. Delhi era musulmán. Y luego los comerciantes de Malaca eran musulmanes, y en Filipinas, Mindanao era musulmán. De tal manera que cuando de Acapulco salieron los españoles y llegaron a Filipinas, encontraron a musulmanes en el 1565, como Colón lo había pensado. Porque Colón en su primer viaje llevaba un rabí judío que hablaba árabe porque pensaba encontrarlos. Y efectivamente lo hubiera encontrado si esto no hubiera sido América, sino el Asia, hubiera tenido que hablar en árabe. Bueno, para decirle entonces que en este sistema era un enorme mundo musulmán, cuyo centro estaba de nuevo en esta zona, Samarcanda. Ahí estuvo Avicena, el gran filósofo, que estudió a Aristóteles.
¿Quién le dijo que los griegos son occidentales? En el pensamiento filosófico, en la historia, los griegos, los romanos, Edad Media, eso es Europa. Grecia no es europea en nada. Mire, fue parte de la Europa oriental porque hablaba en griego. Pero además, los primeros que retoman a los griegos son los musulmanes. La filosofía de Aristóteles se estudió en Alepo en el siglo IX, 4 siglos antes que en París. En fin, estamos en el tercer sistema. El cuarto sistema intercultural va a ser ahora el primer sistema mundo del que quiero hablar porque es la modernidad. ¿Qué significa? Que América había estado fuera de estos sistemas chino, hindú, musulmán, europeo, había estado fuera. Puede decir que estos sistemas, conexiones inmensas, habían sido del continente asiático, afro-mediterráneo. Pero América no estaba, entonces no eran sistemas mundiales. Entonces, ¿qué pasa? La modernidad para mí, a ser destruida mi hipótesis, pero eso lo piensa Blaut y lo piensan bastantes autores en este momento, la modernidad, y entonces ese es el tema, va a ser el momento en que esta Europa, sitiada por el mundo árabe y siempre secundaria y periférica, Europa nunca fue centro, ni los romanos fueron centro. ¿Cómo el imperio romano que está aquí puede ser centro de un sistema ni siquiera asiático, hindú, mediterráneo? Los romanos nunca podían ser centro, eran el extremo occidente de un sistema que tenía en el extremo oriental a la China, siempre más habitada que los romanos, siempre más habitada que los europeos, siempre más desarrollada hasta el siglo XV. Y si no, lean los 8 tomos de Needham sobre la historia de la ciencia y la tecnología en China. Pues dicen, el papel venía de China, y en el siglo VI, 8 siglos antes que descubriera la imprenta Gutenberg, los chinos imprimían con imprenta en papel. ¿Qué tal? Y los europeos lo vinieron a descubrir 8 siglos después. Y sabemos que la brújula era china y el compás era chino. ¿Y cómo los chinos tenían tantas cosas por infusión divina? No, era una cultura más desarrollada. ¿Cómo es que se quedaron? Vamos a ver, ese es el tema. Bien, mi hipótesis es la siguiente. Europa, y esto choca a las humanidades. Choca a las humanidades, porque entonces el griego y el latín y las humanidades son tan importantes. ¿Y por qué no estudiamos también el iránico, el sánscrito y el chino? También son muy importantes. Y sobre todo el aymara y el quechua y el náhuatl y el otomí, que son nuestras lenguas. En fin, hay que volver a recomponer todas estas cosas. Europa, que nunca había sido centro y que había sido por último periférica durante 8 siglos del mundo musulmán, con el descubrimiento de América, sin ninguna ventaja anterior, y por eso entonces el centro de Weber, el argumento de Weber es falso. El argumento de Weber dice: ¿qué encadenamiento de circunstancias hizo que en el suelo de Occidente se produjera esta expansión universal? ¿Y a quién lo atribuye? A la Edad Media. Entonces va a buscar en la Edad Media la potencialidad de la superioridad europea con respecto a las otras culturas. No, la China en la Edad Media europea estaba tan desarrollada como Europa. ¿Qué es lo que le va a dar para mí la preponderancia? Un hecho muy simple, es que Europa con el África, aquí pongan ustedes que está esto así y que es algo así, aquí está América. América no sabía de su existencia, o se sabía de su existencia, y yo esto justamente lo he hablado en mi librito 1492, porque América del Sur estaba como enchufada al sur de la China, parece que por descubrimientos italianos. Entonces Colón creyó que Asia estaba más cerca porque confundía América del Sur con una península en el Asia. Pero voy a dejar todas estas cuestiones. Los europeos parten hacia el centro del sistema. ¿Dónde está el centro del sistema? Mundo, aquí. En la India, las especias, todo eso que ya conocemos, las caravanas de las chinas pasan por aquí, Samarcand, etc. Bagdad había sido durante 500 años, del 750 hasta el 1350, la ciudad más poblada de la tierra y el centro del sistema euroeuropeo, Bagdad. Esta Bagdad que ahora han tirado los bárbaros del siglo XX, 100.000 toneladas de bomba arriba de Bagdad. Entonces los del XXI dirán, qué gente está el siglo XX, porque fue el centro durante 500 años del sistema euroasiático. Bueno, este era el centro. Entonces, ¿por qué los chinos no descubrieron América? Bueno, simplemente porque aunque llegaron ellos hasta Alaska y parece hasta California, no descubrieron nada de interés para su comercio.
porque el centro estaba aquí. Entonces el chino iba hacia el centro del comercio y hasta el África. Yo he estado aquí en Kenia, en un museo en la costa Masamba, y en el museo se ve cerámica china, en el África. Quiere decir que los chinos miraban hacia el centro del sistema. Portugal, que fue la primera que se lanzó afuera, como tenía esta visión del mundo, entonces se lanzó por el África para llegar al centro del mundo, la India, y por eso fundó Goa, etcétera, etcétera. Los españoles tenían la misma visión, pero como ya no les quedaba ir por el sur porque era el derecho de los españoles, se tuvieron que lanzar, gracias al aventurero y genial Colón, hacia el Atlántico, para llegar aquí. Y Colón muere en 1507, siempre en el Asia y creyendo que no ha llegado sino al Asia. Y cuando llega al Panamá, le dicen que del otro lado hay un océano, un gran mar. Él dice, estamos a 10 días de navegación del Ganges. Él creía que estaba aquí. Y en 10 días llegaba al Ganges de la India. En el cuarto viaje de Colón, dice, estoy a 10 días de navegación de la India y está en Panamá. Es decir, no conocía la existencia del Pacífico. Esa no lo conocía nadie. O es decir, Colón no descubrió América. Fue después, Américo Vespucio, que al internarse hacia el sur de la gran península asiática, llega hasta el fondo y cuando se da cuenta que esto es demasiado grande, dijo, esto parece que es un mundo nuevo. Pero el mundo nuevo no es el Asia, es una enorme península que no sabe dónde meterla y que va poco a poco a ser América. Entonces, cuando España se tropieza con América sin pretenderlo, ¿qué pasa? Va a conquistar en España y Portugal un territorio 5 veces mayor que Europa. Va a conquistar una enorme cantidad de riqueza de la que habla Marx, del oro y la plata, de este Potosí y de Huancavelica y de Zacatecas y las minas en México, etc. Esta pequeña Europa, ahora sí, lentamente, va a empezar a tener una ventaja comparativa sobre la China. Porque la China se encierra sobre sí, no tiene dónde expandirse, porque no descubre aquello, y no tiene tampoco acumulación de dinero, voy a decir de oro y plata, que es el momento monetario del capital, lo voy a explicar después con Marx. Y entonces es esta América la que le da a España primero la posibilidad de comenzar a instalar un sistema mundo, el primero. Este cuarto, pero es el primero. Los otros 3 sistemas, desde Egipto hasta los musulmanes, fue un sistema euroasiático-africano. Pero el primero mundial, empíricamente hablando, porque anexiona América y lo anexiona de una manera que cambia completamente el equilibrio de todo este continente antiguo, es justamente el descubrimiento de América. 1492 es el comienzo del sistema mundo, es el comienzo de la modernidad. Y es de lo que les quiero hablar hoy en pocos minutos más. No es entonces lo que piensa Habermas, renacimiento, reforma protestante, ilustración, etc. Ah, no, ese camino está errado, aunque a usted no le parezca. El camino es reforma, no, renacimiento italiano, Portugal y España, aunque parezca muy raro. El capital de los genoveses, la familia Gemelli, por ejemplo, se pone en el siglo XIII en Portugal, y por eso que hay Gemellis en Brasil y hay Gemellis en Portugal, son puro genovés, y como el Génova, esta es la bota italiana, ¿no? Y aquí está Venecia, que tiene conexión con los árabes, pero Génova no tiene más conexiones, tiene que ir al Atlántico. Por eso entonces los genoveses ponen su capital en Portugal e intentan por el África llegar a la India porque tienen el camino parado por los... Quiere decir que el Renacimiento se sigue en Portugal y España. Y contra toda la visión alemano-francesa norteamericana actual, yo tengo que decir que España es el primer país moderno. Miren qué extraño. Y la Inquisición, el primer servicio de inteligencia moderno. La Inquisición exigía a todos ser o católicos o se iban para afuera. Y echaron a los judíos, y echaron a los moros, y echaron a todos y no dejaron entrar a los protestantes. Fue un servicio de inteligencia. Además, por ejemplo, la frontera del norte con Francia era protegida por la Inquisición. Hay un monstruoso trabajo de un gran historiador francés de Toulouse que muestra esto. La Inquisición no es medieval. Homogeneiza al ciudadano español bajo la égida del
Estado, no de la Iglesia, de los reyes católicos, que Fernando se las traía y era un gran estadista. Y entonces por la Inquisición logra la unidad, claro, no secularizada, sino creyente, pero es interesante. España es una burocracia, hay que ir al archivo de India para dar, o el archivo de Castilla y los otros grandes archivos para ver lo que era un Estado burocrático en el sentido casi beberiano, a tal punto que, mira, llega a este punto. Cuando Cortés ataca a Tlaxcala, en plena lucha con sus soldados contra los tlaxcaltecas, mira lo que dice. Le dice al escribano de su majestad que tome nota por lo que hubiere. Si eso no es burocracia, yo no sé lo que es burocracia. O decir que hasta, miren, cuando llegaba Pizarro aquí, todo se informaba. Y por eso que después vino un curita con un breviario debajo de su mano y tira abajo a Pizarro. ¿Y cómo lo hace? Porque el rey lo manda, pero él usa todo el poder de la burocracia. En fin, no voy a extenderme, pero lo interesante es que España es la que comienza, primero, a tocar América. Y después, desde Acapulco, llegar a Filipinas. Y Portugal, mientras tanto, ha tocado los puertos, por ejemplo, del Congo, después toca lo que va a ser Mozambique, y después va a llegar a Hormuz y Goa, y después va a llegar hasta el Japón. Y ese es el primer proceso de globalización. Más, la conquista de América, no lo digo irónicamente, lo digo objetivamente, es el primer proceso de modernización. Por lo tanto, la palabra modernización, tómenla con cuidado, porque todos los procesos coloniales empezaron siempre por la violencia militar y lo siguen hasta hoy. Hoy la garantía de que un país va a pagar su crédito y va a pagar sus intereses, en última instancia, es el Pentágono. Y si no fuera eso, pues yo no lo pago. Pero usted no lo puede no pagar, porque usted puede ser hasta invadido. Así que esa es la última garantía del capital. Ustedes no crean que esto es tan simple y tan bonito. Entonces, la expansión de esta España es lo que yo llamo la primera modernidad. La primera modernidad es la modernidad española, hispánica, renacentista, humanista, no son medievales. Esta gente no tiene mentalidad de los señores feudales, tiene mentalidad. Los señores feudales luchaban por el oro y la plata. No, señor, si no les interesaba a los señores feudales el oro y la plata. El oro y la plata era un problema de las ciudades, donde estaban los parias de los feudos, que viviendo en la ciudad, Burgo, se llamaban los burgaleses y burgueses. El capitalismo va a nacer en las ciudades de Europa y no en el feudo. El señor feudal no lucha por dinero, lucha por el honor, por la protección de sus tierras, por el dominio de sus campesinos, y el dinero no le interesa. Pero los conquistadores que iban a América, como decían unos, iban ahí en Venezuela y metían tizones ardientes en los ojos de los indígenas, aquellos indios de Colombia y Venezuela, pidiéndolo, ¿dónde está el oro? El oro. Y luchar por el oro que le pidieron a Atahualpa, eso no lo pide un feudal, eso lo pide un moderno en el capitalismo dinerario. Oro, es decir, dinero. Y mundial, el primer oro, la primera moneda mundial, lo dice muy claro Marx, mundial, de la China hasta México y los incas, pasando por la India y por todo el mundo árabe, el primero mundial es la plata y el oro. Y debo decir que la plata del Potosí con la de Zacatecas fue el primer moneda mundial. Miren qué tristemente entramos a la historia, inmolando a nuestros indios para sacar el primer dinero mundial, que acumulándose en Europa, le da a Europa entonces una prioridad completa sobre las otras culturas que no tienen recursos nuevos monetarios, y se produce desde Marruecos hasta la China un proceso inflacionario en todo el Asia en siglo XVI. Y se empobrecen simplemente en proporción a las 18.000 toneladas de plata que entra a España a partir de América. Tanto se valoriza España como se valoriza todo el mundo antiguo, que se va empobreciendo con respecto a Europa, y ahí empieza a surgir en el centro del sistema mundo, Europa. Esa es la modernidad. Entonces, vean ustedes qué interesante, la España del siglo VI no es tan atrasada como algunos piensan, porque ella debió destruir el paradigma
de una Europa medieval. ¿Qué significa Europa medieval? La Europa medieval era el tiempo de una Europa aislada. Ahora, la Edad Media no es sufrida por ninguna otra cultura. Los árabes no tuvieron Edad Media, ni tuvieron feudalismo. ¿Por qué? Y porque estaban conectados con sus caravanas desde la China hasta el Marruecos, no estaban aislados, además tenían un comercio que aunque los turcos cortan, sin embargo sigue funcionando de alguna manera. El fenómeno de la Edad Media es solo europeo. Y entonces, el romper el paradigma medieval dura un siglo, y por eso solo que en el siglo XVII surge la segunda modernidad. ¿Dónde? En una colonia española. Y no le debo decir que lo que le estoy diciendo yo, pues no está muy leído en ninguna parte. Son hipótesis para ser destruidas, pero hipótesis no leídas. Voy a decir que la estoy avanzando en una discusión con justamente Jameson y con amigos que están planteando el problema de globalización y les llama la atención y no, lo toman en serio. La primera modernización fue de 1492 hasta la derrota completa de Carlos V, que fracasa comercialmente y abdica porque se ha fundido. ¿Por qué? Porque quiere hacer un imperio. Y un imperio significa imponer una lengua, una religión, un ejército, su burocracia, y esto es impagable, y por eso España fracasa. Hasta 1630 aproximadamente, donde empieza a declinar la extracción de plata. ¿Quién lo sucede? Una colonia española. ¿Quién es? Flandes. Saben que Carlos V nació en Flandes, hablaba alemán, ni hablaba castellano. Estaba aconsejado por puros neerlandeses, es decir, holandeses. Y por eso que en realidad esto le aconsejaron contra España en favor de Flandes. Ahí se quedó mucha del oro y la plata americana, se quedó en Flandes, en Brujas, en Rotterdam, en Ámsterdam, en Antwerpen. Y bien, la segunda modernidad va a tener como capital Ámsterdam. Colonia española independizada en 1610. Miren qué cosa, dice Wallerstein en segundo tomo sobre el World System. El gran época de Ámsterdam en 1630, 1688, hasta que Cromwell derrota a Holanda. En 1636, en Ámsterdam, Descartes escribe el discurso del método, qué casualidad. Y en Ámsterdam vivía Spinoza, un judío expulsado de Granada que se fue a Ámsterdam, sus bisabuelos. Es decir, que los grandes filósofos racionalistas modernos están en Ámsterdam. La segunda modernidad. La segunda modernidad, ¿qué significa? La que conocemos. Esa es la que conocemos. ¿Cómo tiene que ser? Ámsterdam es una pequeña ciudad de 40.000 habitantes, 100.000 a lo más, que no tiene capacidad, como España, de enviar ejércitos, que no pretende predicar ninguna religión, que no impone su lengua, que es bastante difícil. ¿Y entonces qué hace? Crea la Compañía de las Indias Orientales, Compañía de las Indias Occidentales, business. O es decir, intenta solo un problema comercial. Y entonces aquí se produce una simplificación matematizante de la realidad. Es el surgimiento del capitalismo mercantil que ya estaba en España, pero ahora simplificado. Entonces, cuando Habermas o la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer y todos estos luchan contra la razón instrumental, no se dan cuenta que la razón instrumental viene de un proceso de la segunda modernidad, en la que esta, para hacer su dominio mundial, lo que va a hacer va a conquistar puertos en Brasil, en África, en la India y en China y Indonesia, y de allí va a dominar el comercio. No le interesa más. Y entonces empieza a ser la creación del sistema económico, pero todavía mercantil y dinerario, que vamos a llamar después capitalismo. Esta simplificación del management, del manejo del sistema mundo, es justamente lo que está al origen de lo que vamos a llamar capitalismo cuando se transforme en industrial, y va a ser el tema. Ahora entonces recién hago la pregunta, ¿qué es la modernidad? Y aunque parezca muy simple, tiene unas virtualidades casi infinitas de interpretación. Miren, la modernidad es el manejo de la centralidad de Europa en el sistema mundo. Punto. Para que haya centro tiene que haber periferia.
América Latina, Bolivia, México, Perú, México, Bolivia, los incas y los aztecas, son la primer periferia privilegiada de la modernidad. Y por ser tales, son constitutivos originarios. Nosotros somos, permítanme la ironía y la brutalidad, somos los bárbaros a ser modernizados desde el origen. Pero no hay modernidad sin bárbaros. Cuidado, yo no quiero decir que lo somos, pero lo somos para la modernidad. Hasta hoy. Hasta hoy el proceso de modernización y de globalización toma a los no globalizados y a los no modernizados como inferiores, como gente inculta que tiene que llegar al nivel. Entonces, si usted come buenas papas, pues eso no vale, tiene que comer unas papas fritas de McDonald's, entonces ahí sí que son buenas. ¿Se da cuenta? Y entonces la gente llega a creer que sí, las de McDonald's son buenas y se olvida que nosotros la inventamos. Pero nos la venden 50 veces más caro y además mala con todos los condimentos y todo, y enferman a la gente. Eso es modernización, porque necesita el bárbaro, por definición, y lo seguimos siendo. Entonces, nosotros somos tan original como la modernidad. Y una cosa, la modernidad no se expandió de Europa, no se expandió. Yo le llamo la idea sustancialista de la modernidad. Una sustancia y luego se expande. No. El sistema mundo se origina al incorporar una periferia que lo constituye. O decir, yo puedo tener cabeza y mano, pero si yo soy puro cabeza, no existo como cuerpo, no puedo caminar. Ahora, que mi cabeza, pongamos que dominara mi mano, lo puede dominar, pero mi mano es parte de mi cuerpo, aunque sea dominado. Así un poco somos nosotros. Somos la parte dominada constitutiva originaria de la modernidad. Somos tan antiguos como la modernidad. Y por eso, ¿cuándo se origina la modernidad? En la conquista de América, la invasión. La invasión de este continente fue el que le dio la posibilidad a una parte de Europa, que después se va a ir hacia el norte con Ámsterdam y después se va a localizar en Londres o Edimburgo y por último va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial a New York. Y entonces nuevos problemas que tenemos, son las 4 etapas para mí de la modernidad. Ese centro es centro porque tiene periferia. Entonces, el manejo de la centralidad, ¿qué significa? Eso que le acabo de decir, por ejemplo. Para que Ámsterdam pudiese manejar sus recientes colonias periféricas, tenía que racionalizar esa relación y tenía que simplificar. Entonces, la cultura moderna va a ser primero una gran simplificación, por lo tanto la cualidad va a empezar a ser dejada de lado. La cualidad. Y van a ver ustedes lo que significa, porque la cualidad como esencia es la vida y va a ser dejada de lado. Entonces los sistemas actuales económicos en boga en América Latina, desde el norte hasta aquí, hablan de el mercado, la competencia, el dinero, la inflación, los créditos, los intereses, la acumulación en el Banco Mundial, cosas formales. Las necesidades humanas no entran en la economía, no entran. La dejan fuera. Y cuando uno dice, pero la gente se muere, entonces el señor Hayek, el gran pope científico de London School of Economics, que es el maestro de los neoliberales como Friedman en Chicago, que después nos llegan bastante devaluados y son nuestros economistas que ocupan los ministerios de economía en toda América Latina, alumnos de estos pobres, que no saben lo que piensan, pero como piensan en Estados Unidos, todos le creen. Estos formalistas, cuando usted le dice, pero la gente se muere de hambre, dicen, la economía no tiene nada que ver con el hambre, eso es la ética. Y yo le he leído un texto muy fuerte, porque dice, el capital es como un vampiro que chupa la sangre de la gente. Marx, van a ver ustedes lo que significa Marx. Por eso que algunos de ustedes miran, profesor, pero ¿cuándo usted empieza con Marx? Todo lo que yo he dicho es Marx, pero claro, repensado hoy en 1995. Van a ver ustedes la significación de Marx con lo que yo he dicho. Porque si lo tomo a Marx así como lo leían en su época, no vale para nada y está muerto. Porque los manuales de la Unión Soviética están muertos para siempre. Y aún de los críticos de esos manuales que están prendidos a los manuales. No me refiero a nadie o a todos en general. Porque tenemos que empezar de nuevo muchas cosas y esto es lo que yo estoy planteando como una especie de horizonte en estos pocos minutos. Entonces, para terminar esta primera, esa modernidad, que es como la cultura del manejo de la centralidad, de un capitalismo que va a crecer durante estos 500 años, o 500 y un poco más, 3, va a producir 3 efectos masivos.
de los cuales tres, claro, Marx apuntó los tres claramente. Y eso podría ser todo un curso que no voy a hacer, o que me voy a referir en su momento. Primero, este sistema mundo, que por último simplifica las relaciones humanas y que las hace en base a el número rojo o negro de la contabilidad del business, porque las compañías de las Indias occidentales u orientales de Ámsterdam tenía que al fin del año rendir cuenta y ver si había ganancias o había pérdidas. Si hay pérdidas va en rojo y si hay ganancias va en negro. Entonces el blanco y negro de esto va a empezar a determinar como criterio de toda la historia y de toda la política y de toda la economía. Y entonces con el criterio del aumento de la tasa de ganancia, veremos lo que significa, ¿qué hemos hecho? Tres cosas. Primero, estamos destruyendo la tierra, que para los aymaras y quechuas eran la Pachamama, la tierra madre. Pero en Marx, en el capítulo 5, el primer tomo del Capital, habla de la madre tierra. Mucha gente no lo ha leído. Dice, la tierra es la madre. ¿Por qué? Porque son los medios de producción como naturaleza. Y él dice, dos cosas, van a ver ustedes muy despacitos, no tienen precio y tampoco tienen valor de cambio. Dos cosas solo. ¿Por qué? Porque son las fuentes creadoras del valor. Son la naturaleza, la tierra y el ser humano. Y son infinitos, no tienen precio. El salario no puede pagar el trabajo humano porque el trabajo humano es origen del valor de cambio y no puede tener valor de cambio. Cosa espantosa, dice Marx, crítica y valiosísima para una ética universal de todas las personas que tengan un poco de racionalidad. Eso es lo que yo quiero mostrar. Un Marx no marxista para todos, pero un Marx válido para todos hoy. Primero, él vio cómo iba a ser destruida la tierra. Desde el criterio de la tasa de ganancia, la tierra se va a destruir. Claro, no vio a tales proporciones. Pero yo podría hablar largamente sobre el tema ecológico en Marx. Primero, este sistema destruye la tierra. Y yo, contando filosofía para niños, tengo un cuentito en potencia, porque todavía no lo he escrito, pero está muy maduro, que le voy a llamar ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Se da cuenta? Los ratoncitos dijeron, para que el gato no nos mate, tenemos que saber qué viene. Y para saber qué viene, le vamos a poner un cascabel, de tal manera que cuando viene el gato, cluc, 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 hace ruido y salimos corriendo y nos salvamos. Muy bien, acordado por unanimidad y validez habermasiana. Pero ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato si tienen las bombas atómicas y el Pentágono atrás? Ese es el problema. Entonces, el señor Bush fue a Río, a la gran encuentro por la ecología, y dijo, no firmo. Y no firmó. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Están destruyendo la tierra. Por supuesto, los primeros que vamos a morir somos nosotros. Porque ellos van a usar muchos recursos para morir después. O cuando ya queden pocos, entonces van a decir, ahora tenemos que hacer los cambios que pudieron haber hecho antes. Espero que así sea y por eso estoy hablando. Si no, me quedaría en mi casa y no estaría gastando el tiempo. Porque creo que se pueden cambiar las cosas. Segundo problema, es nada menos que la destrucción de toda la humanidad. Miren qué cosa más tonta y simple. Marx mostraba cómo la fuerza de trabajo, el trabajo vivo, también es destruido por el capital. Y estamos viendo ante nuestros ojos que en el África se está muriendo de hambre, que el SIDA se propaga en el África. Es un continente casi condenado a muerte. ¿Quién es el responsable de eso? Primero el colonialismo, que en vez de dividir el África por etnias y organizarlas, las quiso hacer según el Estado ciudadano abstracto, dividió el África por coordenadas geográficas, dividió las etnias por pedazos y luego los europeos se fueron. Y dejaron el África en un desastre, porque ya no se pueden ni entre ellos entender. Y los europeos dicen, bueno, eso es un problema africano. ¿Cómo un problema africano? Ustedes armaron el lío y ahora lo dejaron a los pobres a la muerte, se están muriendo. Pero eso es el comienzo de la muerte. ¿Y qué pasa con nuestra gente? La marginalidad gigantesca. Más del 50% de nuestra gente ni tiene trabajo fijo, ni tiene seguridad social. Es la muerte. Entonces la humanidad se está muriendo. Y tercero, que es lo mismo que el segundo, es la exclusión, por lo tanto. Entonces hace 25 años yo escribí una ética de la liberación sobre la exterioridad. Y muchos compañeros marxistas me dijeron, ese es un concepto completamente irracional. Esto de pobres y esto de la exterioridad, no señor, clases sociales, lucha de clase. Y yo me espanté y dije, tendrás razón, y me puse a estudiar a Marx. Voy a mostrar lo que Marx dice del pobre. Y por supuesto que la lucha de clase es muy importante, pero ¿saben lo que ha pasado? Como dice mi gran amigo, gran marxista y gran crítico, Franz Hinckelhammer, hoy ser explotado es un privilegio.
¿Qué significa? Tener un salario y producir plusvalía. Porque la mayoría ni lo tiene, están excluidos. Miren a qué punto hemos llegado. Y entonces esa exterioridad que parecía un fantasma empieza a transformarse en una categoría histórica política fundamental. Porque la humanidad está siendo marginalizada del capitalismo. Porque el capitalismo no les puede dar más trabajo, ni a ellos les puede dar trabajo. 20% de su ocupación en España. Y ahora miren, nuestro presidente boliviano va a Francia y se encuentra una huelga ahí de los obreros franceses. ¿Y por qué están en huelga? Por grandes problemas críticos sociales, también les quieren sacar la seguridad social, les quieren disminuir la jubilación y dicen no, y protestan. Que sí, que en Francia también hay problemas. Y por supuesto, y si van a Estados Unidos, y con los negros, y los hispanos, y los homeless, y estos republicanos que ya están, poco más le falta el decir Heil Hitler, ¿qué están proponiendo en el Congreso? Sacar todos los servicios sociales a los inmigrantes y a los pobres y un racismo creciente. ¿Por qué esto? Por la exclusión. Entonces quiero después considerar todos estos temas, pero esto es después de 500 años de modernidad. Se está muriendo la Tierra, se está muriendo la humanidad y gran parte de ella está siendo excluida del sistema mundo que empezó hace 500 años. Para responder a estos temas, yo creo que no hay ningún autor, lo digo subjetivamente convencido, al fin ustedes lo podrán destruir desde la derecha o desde la izquierda, pero yo estoy convencido de que Marx es uno de los únicos que ha elaborado ciertas categorías que pueden mejorarse, pero que están ahí y que son las únicas que tenemos para poder hacer una crítica económica del sistema que sufrimos. Y de ahí también podemos sacar una política, y yo quiero mostrar una ética en el pensamiento de Marx. Y también es importante la ética.